un niño de corazón puro, llamado desde el vientre para un propósito mayor. En una noche silenciosa, escucha una voz misteriosa llamando su nombre. Corre hasta el sacerdote Elí, pero descubre que el llamado no viene de un hombre, sino de Dios. ¿Qué le diría esa voz? ¿Qué destino le esperaba a Samuel? El niño que creció para convertirse en el último juez, el primer profeta de Israel y aquel que ungiría reyes. Pero detrás de su historia de fe y liderazgo hay un secreto olvidado, una última profecía que cambiaría para siempre el destino del pueblo de Dios. ¿Qué vio Samuel antes de partir? ¿Qué misterio estaba oculto en sus palabras? Quédate con nosotros hasta el final y descubre el secreto de la última profecía de Samuel. Una verdad que muchos desconocen. Samuel aún era un niño cuando su madre, Ana, lo entregó al servicio del templo. Su infancia estuvo moldeada por el ambiente sagrado de la casa del Señor, donde creció bajo el cuidado del sacerdote Elí. Desde muy pequeño, se acostumbró al sonido de los cánticos, el aroma del incienso y la luz de las lámparas del santuario, que ardían continuamente frente al arca de la alianza. Pero, detrás de la aparente santidad de aquel lugar, algo oscuro se cernía. Los hijos de Elí, Hofní y Finés, abusaban de su posición sacerdotal, corrompían los sacrificios y explotaban al pueblo. Samuel, a pesar de su juventud, percibía la injusticia y sentía un profundo peso en el corazón. Cada día, Samuel observaba los actos deshonestos de quienes debían guiar a Israel por el camino del Señor. Veía cómo los hijos de Elí tomaban para sí las mejores porciones de los sacrificios antes de que fueran ofrecidos a Dios. También sabía de los pecados cometidos en secreto, los abusos y las profanaciones. El pueblo murmuraba contra esta impiedad, y hasta el propio Elí, ya viejo y cansado, no lograba imponer respeto a sus hijos. Sin embargo, Samuel se mantenía fiel. Mientras otros despreciaban las cosas santas, él se dedicaba con todo su corazón al servicio del Señor. Su espíritu era puro, y Dios ya lo había escogido para una gran misión. Aquella noche, el templo estaba en silencio. La luz dorada de las lámparas titilaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Elí dormía profundamente en su aposento, mientras Samuel descansaba cerca del santuario. El niño se sentía cómodo en la presencia del Señor, pero algo inesperado estaba a punto de suceder. En medio de la oscuridad, una voz suave pero firme resonó, llamándolo por su nombre. Samuel, despertando de inmediato, se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. La voz era real, audible, clara, como si alguien estuviera a su lado. Sin dudar, corrió hasta donde estaba Elí y respetuosamente dijo: «Aquí estoy, porque me llamaste». El viejo sacerdote abrió los ojos con dificultad y miró al joven con cierta confusión. Con voz ronca respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel asintió y regresó a su lecho, intentando ignorar aquel extraño suceso. Pero poco después, la voz lo llamó nuevamente. «¡Samuel!». El niño se levantó de un salto y corrió otra vez hasta Elí. «Aquí estoy porque me llamaste». Elí frunció el ceño. Algo extraño estaba ocurriendo, pero una vez más le dijo al joven que volviera a acostarse. Samuel obedeció, aunque sentía una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién lo llamaba? ¿Sería un sueño? ¿Un engaño de su mente infantil? Pero entonces, por tercera vez, la voz resonó. «Samuel».
Esta vez, al levantarse y correr hasta Elí, algo fue diferente. El viejo sacerdote no lo envió de regreso de inmediato. En cambio, abrió mucho los ojos y respiró hondo. Finalmente, comprendió lo que estaba pasando. Antiguos recuerdos volvieron a su mente. En su juventud, había escuchado historias sobre cómo Dios hablaba directamente con los patriarcas y profetas. Pero hacía mucho tiempo que el Señor no se manifestaba de esa manera. El corazón de Elí se estremeció porque sabía que si Dios estaba llamando a Samuel era porque algo muy serio estaba a punto de ser revelado. Tomando las manos del niño, con firmeza le dio una instrucción solemne: «Vuelve y acuéstate. Y si te llaman otra vez, responde: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Regresó a su lecho, acostándose con el corazón latiendo con fuerza. El templo parecía más oscuro, más imponente que nunca. El silencio era profundo. Entonces, como un trueno en la quietud de la noche, la voz lo llamó por cuarta vez: «Samuel, Samuel». El niño tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba, pero reuniendo valor, susurró: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Entonces, la presencia del Altísimo llenó el lugar. Samuel sintió algo indescriptible, una mezcla de temor y reverencia. El Señor comenzó a hablar con él, revelándole un mensaje que cambiaría para siempre su vida y el futuro de Israel. ¿Pero qué le revelaría Dios al niño aquella noche? La oscuridad de la madrugada aún cubría el templo cuando Samuel despertó, con el corazón acelerado y la mente confundida. Todavía sentía el eco de la voz que lo había llamado, una voz diferente a cualquier otra que hubiera oído antes. Era una voz fuerte pero al mismo tiempo serena. No había duda, era Dios mismo quien le hablaba. Samuel, aún acostado, recordó las palabras de Elí: «Si él te llama de nuevo, responde: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel triunfa. El niño temblaba, pues sabía que algo grandioso estaba a punto de ser revelado. De repente, la voz volvió a resonar: «Samuel, Samuel». El joven respiró hondo y respondió con voz temblorosa: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». El templo quedó en silencio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Samuel. Entonces la voz habló de nuevo, y sus palabras retumbaron como un trueno en el corazón del niño. «He aquí que haré algo en Israel, que hará que tiemblen los oídos de todos los que lo oigan. En aquel día ejecutaré contra Elí todo lo que dije sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque sus hijos han pecado gravemente contra mí, y él no los reprendió. Por eso he jurado que la casa de Elí jamás será expiada con sacrificios ni con ofrendas». Samuel 3:11-14. Samuel sintió un peso en su alma. ¿Cómo podría él, siendo tan joven, cargar con un mensaje tan terrible? ¿Cómo podría mirar a los ojos de Elí, el hombre que lo había criado, y decirle que el juicio de Dios estaba sobre su casa? El día amaneció lentamente y Samuel permaneció inmóvil, reflexionando. Sabía que Elí le preguntaría sobre la visión. El sacerdote ya era un hombre anciano, y sus ojos, casi ciegos, apenas distinguían la luz del sol naciente. Pero su corazón percibía el cambio en la atmósfera. Algo había sucedido. «Samuel, hijo mío», llamó Elí. «¿Qué fue lo que te habló el Señor? No me ocultes nada». Samuel bajó la mirada. Su respiración se volvió pesada. Quería evadir la pregunta, pero Elí insistió: «Que el Señor te castigue»,
y aún más, si no me dices todo lo que él te habló. Tragando saliva, Samuel contó todo. Cada palabra pesaba como plomo en su boca. Cuando terminó, Elí cerró los ojos y suspiró profundamente. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Elí no protestó ni se lamentó, solo aceptó el juicio. En los días siguientes, el pueblo de Israel empezó a notar que algo había cambiado en Samuel. La gente venía al templo y sus palabras tenían autoridad. Dios estaba con él. Ninguna de sus profecías dejaba de cumplirse. Samuel 3:19. Pero esta era solo la primera de muchas profecías. El miedo se extendía por todo el campamento de Israel. Los filisteos, un pueblo temido por su fuerza militar y crueldad en la batalla, se habían reunido para atacar. El ejército de Israel, desprevenido y sin dirección, sufrió una derrota humillante. Muchos huyeron del campo de batalla, dejando atrás cuerpos caídos y gritos de desesperación. Los ancianos se preguntaban, ¿por qué el Señor nos permitió ser derrotados? En busca de una respuesta, decidieron traer el arca de la alianza, creyendo que la presencia del objeto sagrado les garantizaría la victoria. La llegada del arca al campamento despertó una euforia contagiosa. Los soldados israelitas gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos, al escuchar el clamor, sintieron temor, pues sabían que aquella arca representaba al Dios que había herido a Egipto con plagas. Pero en lugar de retroceder, los líderes filisteos alentaron a su ejército. «Sean fuertes, luchen como hombres, o nos convertiremos en esclavos de los hebreos». Así, la batalla recomenzó. El resultado fue desastroso para Israel. Los filisteos, llenos de valor, avanzaron sin piedad, y los israelitas fueron masacrados. 30.500 soldados hebreos cayeron ese día, pero la peor noticia aún estaba por llegar. El arca de la alianza había sido capturada. El símbolo de la presencia de Dios estaba ahora en manos de los enemigos. Ofní y Fineas, hijos del sacerdote Elí, que habían llevado el arca a la guerra, murieron. La tragedia no terminó en el campo de batalla. Un mensajero corrió hasta Silo para llevar la noticia a Elí. El anciano sacerdote, ya débil y ciego, estaba sentado junto al camino, ansioso por información. Al escuchar sobre la pérdida de la batalla y la muerte de sus hijos, su corazón se apretó. Pero cuando el mensajero dijo, «El arca de Dios ha sido capturada», Elí se estremeció. El impacto fue insoportable. Cayó hacia atrás de su silla, se rompió el cuello y murió. El caos se apoderó de Silo. Fineas tenía una esposa embarazada, que al enterarse de la muerte de su esposo y de la captura del arca, entró en trabajo de parto. Su cuerpo no resistió el sufrimiento, y mientras daba a luz, sintió que su vida se desvanecía. Antes de morir, dio un nombre al niño, Icabod, que significa «Se ha ido la gloria de Israel». El nombre reflejaba la desesperación de ese momento. Sin el arca, sin el sacerdote, sin dirección, el pueblo estaba sumido en la incertidumbre. El arca fue llevada por los filisteos a Asdod, donde la colocaron en el templo de Dagón, su dios. Pero lo que ocurrió allí demostró que la gloria de Dios no podía ser arrebatada tan fácilmente. A la mañana siguiente, los filisteos encontraron la estatua de Dagón caída ante el arca.
La levantaron, pero al día siguiente volvió a estar caída, esta vez con la cabeza y las manos rotas. Además, una plaga comenzó a extenderse entre la gente, trayendo enfermedades y terror. Los líderes filisteos se dieron cuenta de que mantener el arca era peligroso. En cada ciudad a la que la llevaban, la desgracia los seguía. Tumores y pánico azotaban a la nación. Entonces decidieron devolver el arca a Israel, enviándola en un carro tirado por vacas, sin conductor. Las vacas siguieron directamente hacia Bet-Semes, demostrando que la mano de Dios guiaba su regreso. Cuando los israelitas vieron que el arca regresaba, se alegraron. Pero muchos, por descuido y falta de respeto, miraron dentro de ella y murieron. El temor se extendió entre el pueblo y preguntaron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Así, el arca fue enviada a Kiriat Jearim, donde permaneció guardada por muchos años. Samuel observaba todos estos acontecimientos. Desde su infancia había visto la corrupción de los hijos de Elí, la derrota de Israel y ahora el regreso del arca. El pueblo estaba perdido, sin líderes, sin dirección, sin fe. Pero Dios tenía planes para Israel y Samuel comenzaba a entender que su misión apenas comenzaba. Pero ¿cómo restauraría Samuel a un pueblo quebrantado y sin esperanza? Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para ayudarnos a difundir estas historias de la Biblia. Ahora seguimos con la vida de Samuel. Samuel caminaba por las calles polvorientas de Ramá, observando las miradas perdidas de los israelitas. El pueblo, alejado de Dios desde hacía mucho tiempo, vivía bajo la opresión de los filisteos. El arca de la alianza, capturada y luego de vuelta, yacía olvidada en Kiriat Jearim. Durante 20 años, el silencio divino cubrió a Israel como una sombra, pero Samuel sabía que el tiempo de cambio había llegado. Una tarde, se levantó en el centro de la ciudad y declaró en voz alta: «Israelitas, escúchenme, si de verdad quieren volver al Señor, entonces alejen de sus casas a los dioses extranjeros. Dejen a Baal y Astarte atrás y sirvan solo al Señor». El murmullo de la multitud creció. Algunos bajaron la cabeza con vergüenza, otros se miraron entre sí, inseguros. Un hombre alzó la voz: «Samuel, hemos servido a estos dioses durante años. ¿Nos pides que los abandonemos así, de un momento a otro?» Samuel lo miró con firmeza. «Sí, porque no hay otro Dios más que el Señor. Si vuelven a Él de todo corazón, los librará de las manos de los filisteos». El pueblo quedó en silencio. Lentamente comenzaron a traer ídolos de madera y piedra, arrojándolos al suelo y rompiéndolos. Un viento cálido sopló por la ciudad, y Samuel vio cómo tomaban su decisión. «Reúnanse todos en Mizpa, allí oraremos y buscaremos el perdón del Señor». Días después, Mizpa estaba repleta. Hombres, mujeres y niños llenaron el valle, ayunando y llorando por sus pecados. Samuel se arrodilló y clamó a Dios: «Señor, perdona a este pueblo. Mira a tu herencia y trae tu misericordia sobre Israel». Las voces de los israelitas se unieron en un lamento colectivo, pero mientras se arrepentían, un centinela corrió jadeante por el campamento gritando: «Los filisteos vienen contra nosotros». La desesperación se apoderó de la multitud. Los hombres tomaron lanzas y espadas improvisadas, pero estaban débiles por el ayuno.
Una mujer tiró de la túnica de Samuel, con los ojos llenos de terror. «Clama al Señor por nosotros, no dejes que seamos destruidos». Samuel no dudó. Mientras los filisteos avanzaban por el valle, tomó un cordero y lo ofreció en sacrificio al Señor. «Oh Dios de Israel, sálvanos de las manos de los filisteos. Muestra que eres nuestro único Señor». El cielo, antes despejado, se oscureció de repente. Nubes densas cubrieron Mizpa, y entonces un trueno rugió como el sonido de 1000 batallas. Un rayo cayó en medio del ejército filisteo, seguido de otro, y otro más. Los guerreros enemigos entraron en pánico. «¡Es su Dios!», gritó uno de los filisteos antes de ser consumido por la confusión. Los israelitas vieron el miedo apoderarse del enemigo y, llenos de valentía, avanzaron. Gritos de guerra resonaron mientras perseguían a los filisteos hasta derrotarlos por completo. Tras la victoria, Samuel tomó una gran piedra y la levantó entre Mizpa y Sen. Con las manos sucias de tierra y sudor, declaró: «Este lugar se llamará Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor». El pueblo celebró, pero Samuel sabía que esta paz no duraría para siempre. ¿Cuánto tiempo permanecería fiel Israel antes de desear otro tipo de líder? El sol nacía sobre el valle de Mizpa, tiñendo el horizonte de dorado y escarlata. El olor a tierra húmeda aún flotaba en el aire después de la tormenta que había arrasado al ejército filisteo. Los israelitas, exhaustos pero victoriosos, levantaban los brazos al cielo, glorificando al Señor. Samuel permanecía ante la gran piedra que acababa de erigir, sus vestiduras marcadas por el polvo de la batalla. «Ebenezer», murmuró, tocando la piedra con la palma de su mano. «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Los hombres a su alrededor asintieron, algunos aún sosteniendo lanzas y espadas ensangrentadas. Otros cayeron de rodillas, vencidos por el peso de lo que acababan de presenciar. «Nunca hemos visto algo así, Samuel», dijo un guerrero, limpiando el sudor de su frente. «El Señor luchó por nosotros». Un anciano se acercó, apoyándose en su bastón. Su voz temblaba de emoción. «Que este día sea recordado para siempre. Pero, profeta, ¿qué haremos ahora? ¿Los filisteos volverán?» Samuel respiró hondo. «Si permanecen fieles al Señor, Él no permitirá que los enemigos dominen a Israel nuevamente. Pero si lo abandonan...» Su voz se tornó grave. «No esperen que Dios luche por un pueblo rebelde». El silencio cayó sobre los hombres. Muchos desviaron la mirada, temerosos, pues sabían lo fácil que Israel solía olvidarse de Dios con el tiempo. Los días siguientes fueron de gran celebración. Las familias se reunieron para agradecer al Señor, y los ancianos contaban a los niños sobre la gran victoria concedida por el cielo. Los filisteos, debilitados, no se atrevieron a atacar nuevamente por muchos años. Samuel se convirtió no solo en un profeta, sino también en un juez respetado en toda la tierra de Israel. Año tras año, recorría las ciudades, guiando al pueblo con justicia y sabiduría. «Escúchenme, Israel», decía en las asambleas. «Mientras sigan al Señor, la paz reinará sobre esta tierra. Pero si sus corazones se vuelven hacia otros dioses, los enemigos se levantarán contra ustedes». Los israelitas escuchaban con reverencia, pero en sus corazones crecía una inquietud. Samuel era un líder justo, pero ya no era joven. ¿Qué sucedería cuando él se fuera? Los rumores comenzaron a extenderse entre los ancianos y guerreros. «¿No? Necesitamos a alguien que nos gobierne con firmeza»,
murmuraban en las plazas. Samuel es bueno, pero ¿qué pasará después de él? Otras naciones tienen reyes, decían otros. ¿Por qué nosotros no tenemos uno? Las palabras se propagaron como brasas en paja seca, hasta que un día los ancianos reunieron valor para presentarse ante Samuel en Ramá. El profeta observó los rostros serios frente a él y cruzó los brazos. ¿Qué desean de mí? Uno de los líderes respiró hondo y dio un paso adelante. Samuel, tú eres un hombre de Dios, y bajo tu liderazgo Israel ha prosperado. Pero ya eres anciano y tus hijos no siguen tu camino. Samuel frunció el ceño. Sabía que sus hijos, Joel y Abías, se habían vuelto jueces corruptos, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Qué quieren entonces?, preguntó con voz firme. El hombre dudó por un instante, pero luego respondió con claridad. Queremos un rey que nos gobierne, como todas las demás naciones tienen. Samuel sintió un peso abrumador sobre sus hombros. El pueblo no comprendía lo que estaban pidiendo. Su corazón se apretó y miró al cielo, buscando la guía de Dios. ¿Cómo respondería Dios a la petición de Israel por un rey? El viento soplaba cálido sobre las colinas de Ramá cuando Samuel se retiró a orar. Las palabras de los ancianos aún resonaban en su mente. «¡Queremos un rey!». El profeta caminaba lentamente, sintiendo el peso del rechazo sobre sus hombros. Durante tantos años había servido como juez, guiando a Israel por los caminos del Señor. Pero ahora el pueblo pedía algo diferente, algo que los haría como las naciones a su alrededor. Al llegar al altar de su casa, Samuel cayó de rodillas. «Ah, Señor Dios de Israel, ¿has escuchado el clamor del pueblo? Me han rechazado a mí, han rechazado tu liderazgo sobre ellos. ¿Qué debo hacer?». La respuesta llegó clara, firme como el trueno antes de la lluvia. No te han rechazado a ti, sino a mí. Desde el día en que los saqué de Egipto, me han abandonado y han seguido a otros dioses. Ahora hacen lo mismo contigo. Samuel inclinó la cabeza y cerró los ojos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dales un rey, pero adviérteles lo que esto significará. A la mañana siguiente, Samuel reunió al pueblo en la plaza principal de Ramá. Hombres y mujeres se congregaron, ansiosos por escuchar lo que el profeta tenía que decir. Subió a una piedra y levantó las manos. El murmullo cesó. «Habéis escuchado al Señor», comenzó Samuel. «Él me ha ordenado que os conceda un rey, pero escuchad bien lo que eso significa». Los ancianos asintieron impacientes. «El rey tomará a vuestros hijos y los convertirá en sus siervos», continuó Samuel. «Pondrá a vuestros jóvenes en sus ejércitos, tomará vuestras mejores cosechas y las dará a sus oficiales. Vuestras hijas servirán en sus palacios, y cuando claméis al Señor para que os libre de la opresión del rey que habéis elegido, Él no os escuchará». El pueblo se miró entre sí. Algunos dudaron, otros murmuraron. Pero entonces uno de los ancianos, un hombre de barba gris y mirada decidida, dio un paso al frente. «Aún así, queremos un rey. Queremos ser como las otras naciones». Samuel cerró los ojos por un instante. El destino de Israel estaba sellado. Esa noche el profeta oró de nuevo. «Señor, no han desistido de su petición. ¿Qué debo hacer ahora?». Una vez más, la voz del Señor resonó en su corazón. «Mañana te enviaré al hombre que será rey sobre Israel. Él vendrá a ti». A la mañana siguiente, mientras Samuel se preparaba para partir,
Un joven alto y fuerte se acercaba a la ciudad. Sus ojos atentos escudriñaban el horizonte mientras buscaba algo. Era Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Saúl y por qué Dios lo eligió como rey? El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Saúl y su siervo llegaron a las cercanías de Ramá. Habían pasado días vagando por los montes en busca de las asnas perdidas de su padre, pero sin éxito. «Mi señor», dijo el siervo, dudoso, «hay un hombre de Dios en esta ciudad. Todo lo que dice sucede. Tal vez él pueda decirnos dónde están las asnas». Saúl frunció el ceño. «¿Un profeta?» «Sí, dicen que es un gran vidente. Vamos a buscarlo». Sin otra opción, Saúl asintió y ambos se dirigieron a la ciudad. No sabían que Samuel ya los esperaba. La noche anterior, el Señor había hablado al profeta: «Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Tú lo ungirás como príncipe sobre mi pueblo. Él los librará de las manos de los filisteos». A la mañana siguiente, mientras Samuel caminaba por las calles, vio a Saúl a lo lejos. Dios habló a su corazón: «Este es el hombre del que te hablé». Samuel sonrió y fue a su encuentro. «La paz sea contigo, joven», saludó el profeta. Saúl inclinó ligeramente la cabeza. «Buscamos al vidente. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo?» Samuel rió. «Yo soy el vidente. Sube conmigo al altar. Hoy comerás conmigo y mañana te diré todo lo que hay en tu corazón. En cuanto a las asnas que buscas, no te preocupes, ya han sido encontradas». Saúl abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo sabía aquel hombre? «Pero, ¿por qué me hablas así? Soy solo un benjamita, de la menor de las tribus de Israel. ¿No es mi familia insignificante?» Samuel no respondió. Solo sonrió y llevó a Saúl consigo. A la mañana siguiente, Samuel llevó a Saúl a un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas. El joven aún estaba confundido, pero el profeta habló con firmeza: «El Señor te ha elegido para gobernar a su pueblo, Israel». Saúl abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre su cabeza. «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y serás transformado. Profetizarás y serás un hombre nuevo». El corazón de Saúl latía con fuerza. ¿Cómo podría liderar una nación? ¿Cómo podría ser rey? Samuel entonces le dio señales de que la profecía se cumpliría. «Al partir, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel. Ellos te dirán que las asnas han sido halladas. Luego llegarás a la encina de Tabor, donde 3 hombres irán a adorar a Dios. Te darán panes. Finalmente, al llegar a Gibeá verás un grupo de profetas. El Espíritu del Señor se apoderará de ti y profetizarás con ellos». Saúl solo negó con la cabeza, incrédulo. Pero cuando partió, todo ocurrió exactamente como Samuel había dicho. Y al encontrarse con los profetas, algo inesperado sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y Saúl comenzó a profetizar. Los que lo conocían quedaron atónitos. ¿Qué le ha pasado al hijo de Quis? También Saúl está entre los profetas. Pero a pesar de la transformación en el corazón de Saúl, la duda seguía presente. ¿Aceptaría Saúl su destino o seguiría dudando de sí mismo? Los días de Saúl como rey comenzaron con victorias. Reunió un ejército, liberó a Israel de los amonitas y consolidó su posición.
El pueblo estaba satisfecho. El joven rey era fuerte y valiente. Pero en su corazón, el miedo y la impaciencia comenzaban a crecer. En una ocasión, los filisteos se levantaron contra Israel con un ejército abrumador. Miles de carros, jinetes y soldados que cubrían la tierra como la arena del mar. Los israelitas, al ver el tamaño del enemigo, comenzaron a huir y a esconderse en cuevas y agujeros. Saúl, que estaba en Gilgal, sabía que necesitaba ayuda divina para enfrentar esa amenaza. Samuel le había dicho que esperara 7 días, pues vendría a ofrecer un sacrificio al Señor. Los días pasaron y la gente de Saúl comenzó a dispersarse. Cada vez más soldados lo abandonaban. El rey sentía cómo la desesperación crecía dentro de él. «¿Dónde está Samuel?», murmuró mirando el horizonte. «Si espero más, no quedará nadie para luchar». Sus oficiales estaban inquietos. Uno de ellos se acercó. «Mi señor, el pueblo se está yendo. Necesitamos actuar». Saúl apretó los labios. Su corazón le decía que debía esperar, pero sus ojos veían un ejército desmoronándose. «Tráiganme el holocausto», ordenó. Los sacerdotes dudaron. «Pero, mi señor, ese sacrificio es función del profeta. Hagan lo que ordené». El rey tomó el sacrificio y lo ofreció sobre el altar. Apenas había terminado cuando una figura apareció a la distancia. Samuel se acercaba con pasos firmes y una mirada severa. Saúl tragó saliva. «¿Qué has hecho?», preguntó el profeta. El rey intentó justificarse. «El pueblo se estaba dispersando y los filisteos estaban listos para atacar. Como no llegaste a la hora indicada, me vi obligado a ofrecer el sacrificio». Samuel suspiró pesadamente y miró a Saúl con tristeza. «Has actuado neciamente. No guardaste el mandato del Señor. Si hubieras obedecido, Él habría confirmado tu reino para siempre». Saúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero ahora tu reino no permanecerá», continuó Samuel. «El Señor ya ha elegido a un hombre conforme a su corazón». Las palabras pesaron sobre Saúl como una piedra. Aún era rey, aún sostenía el cetro, pero ahora sabía que su reino estaba condenado. ¿Quién sería el hombre conforme al corazón de Dios? Samuel caminaba lentamente por las calles de Belén, con el peso de la misión que Dios le había encomendado sobre sus hombros. Desde que declaró la destitución de Saúl, la tensión entre el profeta y el rey había aumentado. Saúl aún reinaba, pero Dios ya había escogido a otro. Ahora Samuel debía encontrar al elegido entre los hijos de Isaí. Al llegar a la casa del anciano, los ojos del profeta recorrieron los rostros de los hijos que le fueron presentados. El primero en acercarse fue Eliab, alto y fuerte, con una postura imponente. Samuel lo miró y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero entonces la voz de Dios resonó clara en su corazón: no mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel respiró hondo. Observó a los otros hijos de Isaí, Abinadab, Sama y los demás. Todos parecían guerreros dignos, pero Dios rechazó a cada uno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?, preguntó Samuel frunciendo el ceño. Isaí dudó. Queda el menor, pero está en el campo cuidando las ovejas. Samuel fijó su mirada en el anciano. Manda a llamarlo. No nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Mensajeros fueron.
Enviados, y en poco tiempo David entró en la casa. Su cabello era rojizo, sus ojos brillaban con vivacidad, y su juventud contrastaba con la de sus hermanos mayores. Parecía un muchacho común, un simple pastor, pero en cuanto Samuel lo vio, sintió la confirmación divina. «Levántate y úngelo», dijo el Señor, «porque este es él». Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David, ungiéndolo allí ante sus hermanos. El Espíritu del Señor vino sobre el joven con poder, y en ese momento algo cambió dentro de él. David miró sus manos, aún impregnadas con el olor del pasto. Seguía siendo un pastor, seguía siendo el hijo menor de Isaí, pero ahora llevaba un llamado mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Pero ¿cuándo asumiría David el trono? Las voces de la multitud resonaban por las calles de Israel. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. El rey Saúl escuchaba esas palabras repetidas sin cesar, cada vez como una puñalada en su orgullo. Su gloria estaba siendo opacada por un joven pastor. David, que antes era solo un músico en su corte, ahora era el héroe de la nación. Con una simple piedra y una honda había derribado a Goliat, el gigante filisteo. El ejército de Israel, antes temeroso, ahora marchaba con confianza, inspirado por el joven guerrero. Pero lo que era un triunfo para Israel se había convertido en una sombra oscura en el corazón de Saúl. Sentado en su trono, Saúl sostenía su lanza, con los ojos fijos en David, quien tocaba suavemente su arpa. El sonido era hermoso, pero la envidia que crecía dentro del rey lo transformaba todo en irritación. De repente, en un impulso de ira, Saúl arrojó la lanza en dirección a David. David se apartó por un pelo. El hierro de la lanza se clavó en la pared detrás de él. Miró a Saúl sorprendido y vio en sus ojos algo peor que la ira, el miedo. Saúl sabía que Dios estaba con David y eso lo aterrorizaba. El rey intentó ocultar su intención con palabras vagas. Yo fallé el tiro, David, pero David lo sabía. Sabía que su presencia molestaba al rey y comprendió que, si se quedaba allí, su vida corría peligro. Los ataques de Saúl se volvieron cada vez más frecuentes. El rey enviaba a David a batallas peligrosas, esperando que muriera. Pero Dios estaba con David, y él regresaba siempre victorioso. La situación llegó a un punto crítico cuando Saúl ordenó en secreto a sus soldados que mataran a David. Pero Jonatán, el hijo del rey y amigo fiel de David, corrió hacia él. «David, mi padre quiere quitarte la vida», dijo Jonatán jadeante. «Huye antes de que sea tarde». David miró a su amigo. Jonatán era leal, pero su padre estaba decidido a destruirlo. No había opción. Debía huir. Durante meses, David vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y bosques. Saúl y sus hombres lo perseguían implacablemente. Cierta noche, David y sus compañeros encontraron al rey dormido en una cueva. La hoja de su daga brilló bajo la luz de la antorcha. Sus hombres susurraron: «Ahora es tu oportunidad. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». David se acercó. Podría terminar con todo en ese mismo instante. Pero entonces escuchó en su alma la voz de Dios: «No extiendas tu mano contra el ungido del Señor». En lugar de matarlo, David cortó discretamente un pedazo del manto de Saúl. Luego, desde lo alto de la cueva, llamó al rey. «Mi señor, el rey».
Saúl despertó y miró a su alrededor confundido. Cuando vio a David sosteniendo un pedazo de su propio manto, palideció. «Pude haberte matado, pero no lo hice», dijo David. «¿Por qué me persigues si no he hecho nada contra ti?» Saúl guardó silencio. Lágrimas brotaron de sus ojos. Por un momento, parecía que el odio había desaparecido. «Tú eres más justo que yo, David», murmuró el rey. Pero en el fondo, Saúl aún temía a David, y el miedo pronto volvería a convertirse en odio. ¿Cómo terminaría esta rivalidad? La noche envolvía el campamento de Israel como un manto de incertidumbre. El ejército filisteo marchaba a lo lejos, y los soldados israelitas temblaban de miedo. Entre ellos, Saúl caminaba inquieto. El rey, antes fuerte y valiente, ahora parecía solo una sombra de sí mismo. Dios ya no le respondía, ni en sueños ni a través de profetas. El silencio era un castigo más cruel que cualquier derrota. Saúl miró a sus hombres y notó que su liderazgo oscilaba como una llama al viento. Su corazón se apretó. Se sentía abandonado, sin rumbo. Entonces, en desesperación, tomó una decisión que jamás habría considerado en sus días de gloria. «Busquen a una mujer que consulte espíritus. Quiero hablar con alguien que ya se ha ido», ordenó con voz grave. Los soldados vacilaron. Él mismo había prohibido la adivinación en Israel, pero nadie osaba cuestionarlo ahora. «Hay una mujer en Endor», dijo uno de ellos en voz baja. Vistiéndose con un manto común para no ser reconocido, Saúl partió con 2 sirvientes, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando llegaron a la casa de la adivina, ella los recibió con desconfianza. «¿Sabes que Saúl ha expulsado a los médiums de la tierra? ¿Quieres hacerme caer en una trampa?» Saúl respiró hondo. «Jura por el Señor que nada me pasará. Quiero que evoques un espíritu para mí». La mujer entrecerró los ojos. Algo en ella parecía presentir que ese hombre ocultaba su verdadera identidad. «¿A quién debo traer?» La voz de Saúl tembló al responder. Samuel, la adivina, cerró los ojos y comenzó su ritual. Pero de repente soltó un grito ahogado y retrocedió, aterrorizada. «¡Tú eres Saúl!», exclamó señalándolo. El rey ignoró sus palabras. Sus ojos estaban fijos en la figura que emergía de las sombras. «¿Qué ves?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza. «Veo a un anciano envuelto en un manto». Saúl cayó de rodillas. Era Samuel, o al menos la visión del profeta. «¿Por qué me inquietas, trayéndome de vuelta?». La voz de Samuel resonó fría. Saúl tragó saliva. «Estoy desesperado. Dios ya no me responde. Los filisteos vienen contra mí y no sé qué hacer». El espíritu de Samuel suspiró como si ya esperara aquello. «¿Por qué me preguntas a mí, si el Señor ya se ha apartado de ti?», dijo. «El Señor ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a David». Saúl bajó la cabeza. «Pero hay algo peor, oh rey. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, e Israel será entregado en manos de los filisteos». Las palabras fueron como un golpe fatal. Saúl sintió que sus fuerzas lo abandonaban y cayó al suelo pálido como la muerte. Sus sirvientes corrieron a ayudarlo. La adivina, ya sin miedo, le ofreció comida, pero Saúl no tenía hambre, no tenía fuerzas. Salió de allí tambaleándose, regresando al campamento donde sus hombres esperaban su liderazgo, pero él sabía que el día siguiente no traería victoria. Sería este el fin de Saúl.
El sol apenas había salido cuando los ejércitos chocaron. El estruendo de las espadas y los gritos de guerra resonaban por los valles de Gilboa. Los filisteos avanzaban con ferocidad, abriéndose camino por el ejército de Israel como una hoja de acero cortando el trigo. Entre los guerreros, Saúl luchaba con la mirada vacía, golpeando a los enemigos mientras retrocedía, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Los hijos del rey cayeron uno a uno. Jonatán, el más amado, cayó junto a los soldados de Israel. La batalla fue implacable. Los filisteos rodearon a Saúl, sus flechas rasgando el aire como una lluvia mortal. Una de ellas alcanzó al rey en el costado. Tropezó, pero no cayó. Su cuerpo ardía de dolor y su corazón latía con una terrible certeza. Samuel no había mentido. Observó el campo de batalla a su alrededor y vio a su ejército disperso. Ya no había esperanza. El enemigo se acercaba, listo para dar el golpe y final. El rey, sin embargo, no permitiría ser capturado y humillado. Con la respiración entrecortada, se volvió hacia su escudero. «Toma tu espada y mátame», ordenó Saúl, su voz cargada de desesperación. «No permitas que estos incircuncisos se burlen de mí». El escudero dudó aterrorizado. ¿Cómo podría alzar la mano contra el ungido del Señor? «Mi señor, no puedo». Saúl apretó los dientes. No aceptaría morir a manos de sus enemigos. Entonces reunió sus últimas fuerzas y se lanzó sobre su propia espada. El acero perforó su carne y el mundo se oscureció ante sus ojos. Cuando el escudero vio al rey muerto, la desesperanza lo consumió. Siguió el ejemplo de su señor y también cayó sobre su espada. El silencio se apoderó del campo de batalla. Los filisteos, al encontrar el cuerpo de Saúl, le arrancaron la armadura y lo decapitaron, enviando su cabeza como trofeo a sus dioses. El cuerpo del rey fue colgado en los muros de Bet-Seán, expuesto como señal de victoria. Mientras tanto, en Siclag, David no sabía del desastre que había caído sobre Israel. Regresaba de una batalla contra los amalecitas cuando un hombre, con la ropa rasgada y ceniza sobre la cabeza, llegó corriendo hasta él. «Señor, traigo noticias del campo de batalla», jadeó el hombre. David frunció el ceño. «Habla». «Israel huyó ante los filisteos, y muchos han caído muertos. Saúl y su hijo Jonatán también han muerto». Las palabras fueron como un golpe en el pecho de David. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él con los ojos fríos y afilados. El hombre vaciló, pero levantó la barbilla, creyendo que agradaría al futuro rey. «Yo mismo acabé con la vida de Saúl», mintió. «Estaba herido y me pidió que lo matara. Entonces traje su corona y su brazalete para ti, mi señor». El silencio pesó en el aire. David tomó la corona y el brazalete de Saúl, pero su mirada no mostraba alegría. «¿No temiste alzar la mano contra el ungido del Señor?», murmuró, y sin dudarlo ordenó la ejecución del hombre. Después, David rasgó sus vestiduras en señal de duelo, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Ayunaron y lloraron durante todo el día, lamentando la muerte del rey y de Jonatán. Esa noche, David tomó su arpa y comenzó a entonar un cántico de lamento. «Oh Israel, tu gloria yace herida sobre los montes. Cómo han caído los valientes. Jonatán, hermano mío, cuán precioso me eras. Tu amor era más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra».
La melodía llevaba el peso del dolor. No importaba que Saúl lo hubiera perseguido, él seguía siendo el rey de Israel, y ahora Israel estaba sin rey. ¿Qué vendría ahora para Israel? El silencio flotaba sobre Hebrón cuando los ancianos de Israel se acercaron a David. El luto por Saúl y Jonatán aún era reciente, pero el pueblo necesitaba un rey. Se inclinaron ante David y declararon: «El Señor te ha elegido para pastorear a Israel. Sé nuestro rey». David aceptó la unción y gobernó Judá en Hebrón durante 7 años, pero Israel aún estaba dividido. Isboset, hijo de Saúl, gobernaba las demás tribus con el apoyo del poderoso general Abner. El reino estaba al borde de una guerra civil. El conflicto fue largo y sangriento. Abner, al darse cuenta de que Isboset no tenía fuerza para gobernar, ofreció una alianza a David. Sin embargo, antes de que pudieran sellar la paz, Abner fue asesinado por Joab, comandante del ejército de David, en venganza por la muerte de su hermano. Cuando Isboset fue asesinado por 2 traidores, el reino finalmente se unificó. David ascendió al trono de todo Israel y estableció su capital en Jerusalén. Llevó el arca de la alianza a la ciudad santa, danzando ante el Señor con júbilo. El pueblo celebró a su rey, y David expandió las fronteras de Israel, venciendo a los filisteos, moabitas y amonitas. Su reinado prosperaba, pero el corazón humano es frágil ante el poder. Una noche, David paseaba por la terraza de su palacio cuando vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados. El deseo nubló el juicio del rey. La mandó llamar y se acostó con ella. Poco después recibió la noticia que temía. Betsabé estaba embarazada. David intentó ocultar su pecado. Llamó a Urías del campo de batalla y lo instó a dormir con su esposa, pero el soldado se negó, honrando a sus compañeros que aún estaban en la guerra. Entonces el rey envió una carta a Joab ordenando que Urías fuera colocado en la primera línea de combate, donde seguramente moriría. Así se hizo. Cuando llegó la noticia de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Pero Dios lo había visto todo. El profeta Natán fue al rey y le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre. David se enfureció. «Ese hombre merece la muerte». Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». El silencio llenó la sala. David sintió el peso del juicio divino. Natán declaró que el mal nunca se apartaría de su casa y que su hijo con Betsabé moriría. El bebé nació enfermo, y David ayunó y oró durante días, pero la criatura falleció. Lloró amargamente, pero en lugar de rebelarse, se levantó y adoró a Dios. Sin embargo, la tragedia no cesaría. Años después, su propio hijo Absalón se volvió contra él. Joven y carismático, conquistó el corazón del pueblo y se declaró rey. David se vio obligado a huir de Jerusalén llorando, mientras subía el monte de los olivos, descalzo y con la cabeza cubierta en señal de luto. ¿Sobreviviría David a esta tragedia? El viento caliente del desierto soplaba en Jerusalén, mientras David, el rey fugitivo, cruzaba el Jordán con sus hombres fieles. La traición de Absalón aún ardía en su alma, pero el peso de la culpa también lo acompañaba. El hijo, a quien tanto había amado, ahora era su enemigo, e Israel estaba dividido una vez más. Absalón entró triunfante en la ciudad santa y ocupó el palacio real. Su consejero, Ahitofel, un hombre astuto e implacable, le aconsejó: «Persigue
a David mientras está débil. Acaba con él ahora y todo Israel se someterá a ti. Pero Husai, un amigo leal de David infiltrado en la corte de Absalón, ofreció otro consejo. Espera, reúne un ejército mayor. Entonces atacarás con fuerza absoluta. El orgullo hizo que Absalón eligiera la segunda opción, dándole a David tiempo para reunir sus fuerzas. El ejército de David se preparó para la batalla. Antes de partir, el rey llamó a sus generales y ordenó: «Tratad a Absalón con dulzura por amor a mí». Pero en el campo de batalla, el destino no perdonó al joven príncipe. Mientras huía en su caballo, su largo cabello quedó atrapado en las ramas de una encina. Allí quedó colgado, indefenso. Joab, general de David, vio la escena y, sin dudarlo, clavó 3 dardos en el corazón de Absalón. El ejército enemigo huyó y la rebelión fue aplastada. Cuando la noticia llegó a David, él rompió en un profundo lamento, llorando en la terraza del palacio. «Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar?» La tristeza del rey sacudió todo el reino, pero Israel necesitaba un gobernante fuerte. Joab confrontó a David. «Tu pueblo arriesgó su vida por ti, y ahora te escondes en tristeza. Levántate y fortalece a tus hombres, o lo perderás todo». David secó sus lágrimas y reasumió el trono. Perdonó a muchos que se habían rebelado contra él, restaurando la unidad de la nación. Pero la paz fue breve. Los años pasaron, y David, ya envejecido, deseó construir un templo para Dios. Sin embargo, el profeta Natán le trajo una revelación. «No serás tú quien construya la casa del Señor, sino uno de tus hijos». Aún así, David preparó todo para que su sucesor tuviera éxito. En sus últimos días, el rey recordó traer el Arca de la Alianza de vuelta a Jerusalén. Él mismo lideró la procesión, danzando delante del Señor con todas sus fuerzas. Su corazón estaba en Dios. Mical, su esposa, lo observaba desde la ventana y se burló de él. ¿Cómo puede el rey humillarse así ante el pueblo? Pero David respondió: «Bailaré aún más delante del Señor, y me humillaré si es necesario, porque Él es quien me ha exaltado». El pueblo celebró con alegría, y la fe de Israel fue renovada. Pero en el fondo del alma del rey, algo lo perturbaba. La última profecía de Samuel aún no se había cumplido, pero la última profecía de Samuel aún no ha sido revelada. El reinado de David estaba consolidado. Jerusalén resplandecía como la joya de Israel, y la paz comenzaba a reinar tras años de batallas y traiciones. El rey, ahora mayor, sentía el peso de los años, pero su corazón aún ardía con un deseo: construir una casa para el Señor. Una noche silenciosa, David contemplaba el cielo estrellado desde la terraza de su palacio. Recordaba las palabras de Samuel, el día en que fue ungido siendo aún joven, y las innumerables veces que Dios lo libró de la muerte. Pero algo lo inquietaba. Llamó a Natán, el profeta. «¿Cómo puedo habitar en un palacio de cedro mientras el arca del Señor aún está bajo una tienda? Quiero construir un templo para él». Natán asintió y respondió: «Haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo». Pero esa noche el profeta recibió una visión. Dios le habló: «Ve y di a David, no serás tú quien me edifique una casa, antes yo te edificaré una casa, y de tu linaje levantaré un rey cuyo trono será eterno».
A la mañana siguiente, Natán fue ante el rey y le reveló el mensaje. David escuchó en silencio. Esas palabras eran más grandes de lo que podía comprender. «¿Un rey eterno?», murmuró David. Se retiró al tabernáculo, se postró ante el arca y oró. «¿Quién soy yo, Señor, para recibir tan grande promesa? Has sido grandioso conmigo. Ahora confirma tu palabra y exalta tu nombre para siempre». Los años pasaron y David fortaleció su reino. Expandió las fronteras de Israel, subyugando naciones vecinas y trayendo riquezas a Jerusalén. Pero a pesar de su poder, su humanidad lo traicionó. Una tarde, David vio a Betsabé bañándose en la terraza de su casa. El deseo consumió su corazón y la tomó para sí, aunque era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Cuando Betsabé quedó embarazada, el rey intentó encubrir su error, ordenando que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla. El soldado murió, y David tomó a la viuda como esposa, pero Dios vio todo. Natán volvió a David, esta vez no con una promesa, sino con un juicio. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero tomó la única corderita del pobre para sí. ¿Qué debería suceder con ese hombre? David, furioso, respondió: «Ese hombre debe morir». Natán lo miró a los ojos y declaró: «Tú eres ese hombre». El peso de la culpa cayó sobre David. Ayunó y lloró, clamando a Dios por misericordia. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto», suplicó. El Señor perdonó a David, pero las consecuencias de su pecado sacudieron su casa. El niño murió y su familia enfrentó conflictos internos. Aún así, Dios no revocó su promesa. De Betsabé nació Salomón, quien un día heredaría el trono. Al final de su vida, David reunió a su pueblo y declaró: «Salomón reinará después de mí. Él edificará el templo del Señor». Entregó a su hijo los planos y materiales para la construcción del templo y pronunció su última oración ante la congregación: «Señor, Dios de nuestros padres, guarda a este pueblo para siempre en tu corazón». Entonces David, el hombre conforme al corazón de Dios, descansó. El trono pasó a Salomón, e Israel prosperó como nunca antes. Pero la profecía dada a David no se refería solo a un rey terrenal. Siglos después, de la descendencia de David, nacería el Mesías. La historia de Israel apenas comenzaba. Los años pasaron. El trono de David fue sucedido por Salomón, y bajo su reinado, Israel alcanzó un esplendor nunca antes visto. El templo fue construido, el arca del Señor encontró su morada definitiva, y las naciones venían de lejos para escuchar la sabiduría del rey. Pero incluso la gloria terrenal de Israel no sería eterna. Con el tiempo, el pueblo olvidó los mandamientos del Señor. El reino se dividió, los enemigos llegaron y Jerusalén cayó en ruinas. El templo fue saqueado y los descendientes de David fueron esparcidos entre las naciones. ¿Qué quedaba de aquella promesa hecha a David? La profecía de Samuel nunca trató sobre un reino terrenal pasajero, era sobre algo más grande, algo que los ojos humanos aún no podían comprender. Más de 1000 años después, en una noche silenciosa, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació un niño. Su nombre era Jesús. No vino con ejércitos ni reclamó un trono de oro, pero él era el Rey eterno de la descendencia de David,
aquel cuyo reino jamás tendría fin. Los descendientes de David perdieron sus coronas, pero Jesús, coronado con espinas, tomó sobre sí los pecados del mundo. Él cumplió la promesa dada a Samuel, a David y a toda la humanidad. La historia de Samuel no trató solo de reyes y batallas. Fue sobre fe, obediencia y redención. Fue sobre la voluntad de Dios cumpliéndose a pesar de la debilidad humana. Y su profecía, que parecía olvidada, sigue viva. Porque el reino de Dios no es de este mundo, sino que existe en los corazones de quienes lo siguen. La historia de Israel nunca terminó. Continúa hasta el día de hoy. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con historias bíblicas similares. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.